Solo horas después de anunciar su retirada de la carrera presidencial, un Zapatero entusiasta recibía el aplauso cerrado, con algo de despedida, de los militantes de Murcia. Liberado ya de la presión sobre su futuro y consciente de que a partir del verano, como él mismo ha marcado, deberá compartir el camino con su sucesor, el presidente confirmó que se dedicará por entero a gobernar hasta el final de la legislatura. El lunes Zapatero repetía los mensajes ante una ejecutiva distendida y unos medios que empiezan a poner el foco en los posibles candidatos. El día 24 le contesto todo eso. ¿El 24? O el 25, o el 26, o el 27. ¿Pero a esto también? A todo. Ya le hemos dicho que hasta el día 23 de mayo. Un abrazo, gracias. Fieles al pacto de silencio, ni Rubalcaba ni Chacón, los dos candidatos mejor situados para suceder al presidente, dieron pistas sobre su intención. No hablarán hasta después de las municipales, cuando se abra el periodo de primarias, tal como pidió Zapatero. A partir de ahí, en julio, habrá ya nuevo candidato, con al menos 6 meses para forjar su perfil, una de las razones por las que el presidente eligió el momento para su anuncio. Lo primero que hay que destacar es que el presidente del Gobierno sigue y va a seguir siendo presidente del Gobierno hasta el último minuto de la legislatura. Por lo tanto, tranquilidad total, porque el Gobierno va a seguir funcionando con toda solvencia. Y lo segundo que hay que decir es que yo creo que los tiempos sí están bien medidos. Abre todavía más una fase de inestabilidad, que es quizá lo menos que necesita este país en un momento de crisis tan grave como la que vive. Estamos ante un gobierno muy débil, un gobierno amortizado, como han puesto de manifiesto por los últimos datos en relación a las previsiones de crecimiento y, lo que es más importante, de paro. Me ha sorprendido el momento porque pienso que lo que va a provocar es que el debate interno en el Partido Socialista para su sucesión no se produzca a partir de las locales y municipales, sino mucho antes, y por tanto va a distraer el mensaje que los candidatos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos tengan que emitir hacia sus electores. Ha decidido acabar la legislatura, pero anunciar públicamente que no vuelve a repetir como candidato. No tenemos nada que objetar, así que es libre de hacerlo y nosotros acomodaremos nuestra conducta pues a la situación que genere y a las circunstancias que se presenten. El problema es que no nos encontramos ante una decisión programada, ante una decisión voluntaria, sino que nos encontramos ante una presión por parte del Partido Socialista y de sus baronías para que las elecciones autonómicas y municipales no sean contaminadas por la crisis. El martes Zapatero se sometía a su primera sesión de control tras su renuncia, esta vez en el Senado, donde se repitió el enfrentamiento bronco que viene dominando la legislatura. Y resulta, señor Zapatero, que el anuncio de cambios en el PSOE no hizo, sin embargo, variar el discurso de la oposición, y así el portavoz popular, Pío García Escudero, pidió de nuevo su dimisión. La gente no entiende por qué, si resulta que usted es tan malo para su partido, donde ya no le quieren, tiene que ser bueno para el resto de España. Y la gente se pregunta, señor Zapatero, ¿por qué dice usted que se va un poquito, pero no se va del todo? Y ustedes mientras se aplican, eso sí, a la valiente tarea, valientes, así es, valiente, exige un gran programa político, un gran proyecto de pedir elecciones anticipadas. Esa es una valiente tarea. Igual de valiente, señor García Escudero, porque pone de manifiesto lo que es su concepción de la democracia, que ustedes consideren, señoría, a un proceso libre de elección entre militantes de un dirigente político, a eso lo llamen lío. No es un lío, es democracia, lo otro es dedazo, lo que hacen ustedes. Gracias, señoría. Zapatero es el segundo presidente, primero fue Aznar, que fija su mandato en 8 años, un plazo habitual incluso por ley en muchos países, también en Estados Unidos. Nada hay escrito en nuestra Constitución sobre los tiempos, aunque sí parece marcar una tendencia que es bien aceptada por la sociedad. Por mi conciencia y honor. Yo creo que aquí lo que va a pasar únicamente es que hay un proceso, hay una situación de interinidad que para mi modo de ver no tiene mayor trascendencia, la ha habido en otras ocasiones, hay un proceso de interinidad y hay un riesgo, y es que la falta de presión de Zapatero
pues ahonde más en sus políticas. Para mí, yo lo veo más como un riesgo el que se sienta más libre para andar unas políticas que no han sido acertadas. Yo creo que en una semana el discurso del PP y la apariencia del PP ha envejecido el equivalente a varios años, sinceramente, porque había una narrativa en la que el Partido Popular podía aparecer como la alternativa, como el cambio, y de pronto nos hemos encontrado con que existe la posibilidad cierta de que alguna candidata o algún candidato puedan representar un cambio incluso superior al que supondría Mariano Rajoy. El miércoles el CIS marcaba el paro como la principal preocupación de los españoles. De hecho, siguió subiendo en marzo, seguido de la situación económica y a mucha distancia de los propios políticos. Aunque ni Zapatero ni Rajoy vienen logrando el aprobado en las encuestas, el primer sondeo conocido tras la renuncia del presidente aumenta aún más la ventaja popular. Los analistas advierten, sin embargo, que también puede producirse el efecto contrario. Esto mejora, despeja el escenario, mejora las expectativas electorales, permite pues que los distintos candidatos locales, etcétera, se sientan en ese sentido sin la carga de un presidente que en este momento ya ha tomado esta decisión, y por otro lado obliga al PP a un cambio de su estrategia, es decir, desde una confrontación radical y directa hacia el presidente, responsabilizándole de toda la situación económica que tenemos, pues en ese momento se ha de desplazar el foco ya no directamente hacia Zapatero, en el cual se le acusará en todo caso de interinidad, etcétera, y de responsabilidad sobre ello, pero se habrá de desplazar hacia, primero, el propio partido y, segundo, pues el candidato que pueda salir de estas primarias que están convocadas después del señor Zapatero. A pesar de las numerosas medidas que ha tomado, el país no acaba de salir de esa situación angustiosa y, por lo tanto, eso se castiga. Pero se castiga también la falta de colaboración que viene ejercitando la oposición como sistema. Se manifiesta ese castigo a través de la mala valoración, de la preocupación en que se han convertido los políticos por la sociedad española, que añora mucho, efectivamente, el periodo de la transición en que todos estuvieron dispuestos a hacer renuncias para llegar a acuerdos. El jueves conocimos que Portugal llamaba al rescate europeo, pero esta vez nuestro país quedó al margen del contagio por la buena marcha de las reformas realizadas, según destacaron tanto el Fondo Monetario Internacional como la OCDE. Por contra, la ministra de Economía ajustaba a la baja sus previsiones de crecimiento para los próximos 2 años. Resultado de estas medidas, desde el punto de vista, podemos decir, puramente financiero, podemos considerar que no son malas. Independientemente de la crisis que actualmente tenemos con las cajas de ahorros, la percepción que los mercados financieros tienen de España es mejor y la deuda pública española se coloca ahora en los mercados más barata que se colocaba con anterioridad. Dicho esto, desde el punto de vista de la ciudadanía, del día a día, pues sinceramente no vemos que estas medidas hayan tenido un impacto muy positivo. Hace poco hemos tenido una vez más los datos del paro y el paro sigue incrementándose. Las reformas que ahora se están tomando en las 3 áreas que he citado, pensiones, mercado de trabajo y sistema financiero, eran reformas necesarias desde hace al menos 25 años. Y lo que se nos está pidiendo a quienes apelamos para que nos den crédito para poder cubrir el déficit que tenemos anualmente es credibilidad en nuestra capacidad de poner en marcha estas reformas y tener un futuro saneado. Si no, es razonable que no estén dispuestos a prestarnos lo que les pedimos, ¿no? La crisis financiera ha sido y es el mayor riesgo, según los analistas, en tanto el Estado tuviera que seguir tapando los agujeros y deudas que mantienen algunas cajas y bancos por la burbuja inmobiliaria. El Gobierno seguirá necesitando apoyos parlamentarios para esa y otras reformas, y sobre todo para los presupuestos del próximo año. El PP ejerce una presión sobre el desgaste de Zapatero, el PP no se moja, intenta simplemente que el propio Gobierno sufra las consecuencias de la crisis económica, y esa es una estrategia de partido legítima, pero yo creo que en estos momentos, como que no va a haber elecciones generales, a mí lo que me conviene es que
se piense en la ciudadanía y se tomen esas reformas, y en las que, insisto, estemos de acuerdo, nosotros le vamos a apoyar. Lo primero que le vamos a exigir, por tanto, es que cumpla los compromisos asumidos con nosotros, ¿no? Y a partir de ese momento veremos cuáles son las iniciativas que trae la Cámara e iremos analizándolas una por una y tomando nuestra posición en relación con las mismas hasta que decida que acaba la legislatura. Estoy convencido que hay otra vía. La otra vía es adoptar una iniciativa pública fuerte en base a la contribución de cada uno según su capacidad, es decir, en base a la contribución de las rentas más altas, para recuperar la economía, para también recuperar el empleo y para mantener el Estado social y cambiar el modelo de desarrollo. Por otra parte, la subida del precio del petróleo y de los tipos de interés, anunciada esta semana por el Banco Central Europeo, marcan una tendencia que hará más difícil la recuperación económica. Se prevé un escenario complejo, pero de momento solo los populares y UPyD piden el adelanto electoral. Hay que poner en marcha una reforma de la confianza. Hasta que los españoles no tengan confianza en sus posibilidades, la gente no consumirá. Y si no se consume, no se vende. En conclusión, no se fabrica y no se crea empleo. Es necesario un gobierno que dé confianza en la salida de la crisis a los españoles. La petición de elecciones anticipadas, en mi opinión, es una petición clarísimamente irresponsable, porque conduciría precisamente a un marco de inestabilidad en unos momentos que son decisivos para hacer esas reformas, seguir haciendo esas reformas que nos están permitiendo salir de la crisis económica. Las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo serán el primer test para medir la fortaleza de los partidos y el ánimo de sus votantes. El PSOE puede resentirse de la crisis del gobierno andaluz y el PP de la propia en Asturias. A día de hoy las encuestas siguen dando una amplísima ventaja de voto a los populares si hubiera ahora elecciones generales, pero para eso habrá que esperar de momento un año. Porque la clave está en la fidelidad del voto. Esta es la clave al final que hay. Y, digamos, Rajoy tiene movilizado su electorado con una expectativa, digamos, una fidelidad que nosotros llamamos, es decir, gente que tiene convencido que de repetir su voto es del 80%, mientras que Rodríguez Zapatero, en ese momento, el PSOE, en ese momento, pues la fidelidad que tiene es de menos del 50%. Ha perdido, por lo tanto, un porcentaje muy importante de electores. Estamos hablando prácticamente de 1,5 millones de electores que habían votado PSOE y que en ese momento su expectativa que están demostrando en ese momento es de votar PP, y eso es un factor muy importante y relativamente novedoso. Y por otro lado hay otros porcentajes y números parecidos de gente que ha votado PSOE y que en ese momento su expectativa es abstenerse de votar o de votar otras formaciones. En este momento la ventaja que denotan las encuestas a favor del PP es muy grande y por tanto muy difícil de remontar. Ahora, se puede reducir. Muy probablemente el hecho de que se haya producido este cambio, más el que pueda suponer la selección del nuevo candidato, pues probablemente va a constituir un revulsivo entre los militantes del Partido Socialista que quizá decidan acudir a votar en lugar de abstenerse. Mientras, varios miles, quizá millones de ciudadanos siguen preguntándose por qué les toca a ellos pagar los efectos de la crisis. Las medidas que hasta ahora se han tomado, de una forma clara, yo creo que la ciudadanía en general las percibe como medidas para las que no se pide el esfuerzo de toda la sociedad y de todas las entidades y de todas las empresas, sino a una parte de la sociedad. Tener 4 millones al menos de personas en el paro es una situación realmente dramática y a veces uno duda de si se valora suficientemente lo que es la capacidad de todo el que lo desea de tener un puesto de trabajo. Hay una semana en agosto con la que los agricultores determinan cómo va a ser el tiempo de todo el año. Esta de abril nos ha marcado algunos tiempos, pero también nos ha recordado que solo los ciudadanos tienen la palabra.